para a través de tu palabra poder hablar a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Job capítulo 3, versículo 25 al 26. Job capítulo 3, versículo 25 al versículo 26. Cuando tengan su porción bíblica, pueden decir un gloria a Dios, un aleluya. Amén. Pido se pongan de pie los que ya vamos a dar lectura. Amén. Honrando a nuestro Dios eterno y soberano, Rey del universo, dice así. Versículo 25, Job 3, 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Versículo 26, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Ustedes los mismos dos versículos, por favor. Porque el temor que me espantaba me ha venido de mía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Pueden sentarse. Hay temores naturales en la vida. Hay temores, preocupaciones que nacen de alguna situación, alguna circunstancia. Hay temores que nos abrazan toda una vida. En una de las historias que leí en uno de los libros sobre psicología, decían de un hombre que no podía dormir y fue al terapeuta, al psicólogo, y le dijo el psicólogo: escríbeme todas tus preocupaciones. Y que el hombre escribió tanto que parecía rollo de papel, tanto que escribió todo, llevó días escribiendo. Llegó, se lo dejó al terapeuta, dice: déjame leer un poco. Y bueno, le ayudó al grado que este hombre ya no tenía nada de qué preocuparse. Se fue tranquilo, se fue en paz y dijo: gracias por ayudarme, no sabe cuánto se lo agradezco. Pasó el tiempo, aquel hombre vuelve y le dice: vengo a verlo porque otra vez no vuelvo a dormir. Dice: ¿pero qué tiene? ¿Otra preocupación? No, es que ahora no duermo porque no tengo de qué preocuparme. ¿Me estoy explicando? Hay temores naturales, estaba diciendo, hay temores que nos acompañan por mucho tiempo. Un hombre tenía miedo a los alacranes y en la zona donde vivía había mucho alacrán y empezó a buscar la manera de estar seguro que ni dormido hubiera una amenaza de un alacrán, y le dijo su mamá: tú estás mal, pues esto es común aquí, así crecimos todos, tu abuelo, tu padre, nosotros. ¿A qué le tienes miedo? A lo mejor hasta eres inmune a los alacranes. Dice: la única forma es que te vayas a una zona donde no hay alacranes. Se le prendió la chispa, la idea, y dijo: voy a investigar. Y encontró un lugar donde no conocían los alacranes ni la palabra escorpión. Así es que el hombre fue, llegó a vivir allá y empezó a hacer amistades. Y le dijeron: ¿por qué has venido de tan lejos? Dijo: es que vengo huyendo de los alacranes. ¿Qué es un alacrán? No saben qué es un alacrán por más que les quiso explicar, hasta que agarró un dibujo, lo tomó, lo dibujó y dijo: ¿y a esto le tienes miedo? ¿Qué tan grandes están? Tan chiquitos, dice. ¿Y pero por qué le tienes miedo? Dice: mira, por aquí pica. Y era tan grande su temor que cuando tocó el dibujo sintió que el alacrán le había picado y se espantó y empezó a sufrir problemas físicos. Hay temores que nos acompañan, que llegan a producirse en nosotros síntomas, situaciones que no son naturales, no son normales. Pero cuando hay temores y sucede algo
que nos sobrepasa llega a producir efectos secundarios. Por ejemplo, aquel que soñaba que tenía miedo porque se iba a caer de un avión, nunca subiéndose a un avión y nunca en su vida se había subido a un avión. Un día le dijo al médico, yo estoy nervioso porque siempre sueño que me accidento en un avión. Y le dice el médico, vamos a darte algo para los nervios porque ya te está afectando, vamos a darte tranquilizantes, vamos a darte para que puedas dormir y te relajes, vete a vacacionar, vete a caminar al campo, aléjate de la tecnología, de donde no tengas que espantarte. Estaba durmiendo con su esposa una noche y empezó a gritar que se caía del avión y se cayó de la cama. Y le dijo su mujer, oye, dice, tú no estás soñando que te caes del avión, te estás cayendo de la cama. Dice, es que tú no me logras comprender. Ese hombre había abrazado tanto la idea de un miedo a un avión, que esa idea fue creciendo hasta convertirse en una pesadilla. Y te aseguro que ese hombre nunca se va a subir a un avión, porque tiene tanto miedo, me explico, que ese mismo miedo lo va a alejar de un avión. Pero no me pueda caer de raro que en algún momento él sufra un infarto por esos sueños que tiene de pesadillas, de que se cae de un avión. Los temores nos llevan a vivir situaciones, inesperadas. ¿Qué estamos leyendo en el libro de Job? Por favor, volvamos a ver. Versículo 25. El temor que me espantaba. ¿Dónde te espanta el temor? En nuestro sueño. Cuando le decimos al hijo, vete con cuidado. No sé si les ha pasado de que a veces cuando mandas a tu hijo o sabes que tu hijo o tu hija va a viajar, va a salir simplemente a la tienda, de repente te llegan pensamientos que estás diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Otros dicen, lo protejo, lo bendigo, le mando ángeles. Porque hay temores que llegan. Esta palabra de Job está naciendo de una circunstancia. ¿Qué le ha pasado a Job? ¿Alguien recuerda la historia de Job? Quiere decir que todo lo que le había pasado lo tenía como temor. Es como esas voces que te dicen, a tu hijo lo van a atropellar. Y es una vocecita que le tienes miedo, pero al mismo tiempo no le haces caso. Y después de que te dijo tu hijo, oye, mamá, me atropellaron, pero no pasó nada, que dices, lo sabía. Gracias a Dios que no pasó, pero te das cuenta que ese pequeño temor que apareció como una voz, fue una advertencia. Ya lo he dicho en una ocasión, mi abuelita le decía a mi madre, a mis tías de niñas, váyanse a traer esto, pero no se vayan a tardar. Si se tardan, les voy a pegar. Y ahí están arreglándose para irse a comprar. ¿Saben qué? De una vez les voy a pegar, por si se tardan. Y mi abuelita le pegaba a mi mamá con mis tías. Dice, y ya se iban, ya les había pegado. No se vayan a tardar porque voy a ir con ustedes, por ustedes, y les voy a pegar. Ya estaba caminando mi mamá, ¿saben qué? Mejor voy con ustedes. Al último les pegaba y mi mamá acompañaba, mi abuelita, a mi mamá y a mis tías. Porque hay temores. Le encargas blanquillos, huevos a los niños, vete a comprarme 3, 4, 5 piezas de huevos, no me los vayas a quebrar. ¿Cuál es tu temor? Que te los quebren. ¿A cuántas personas se nos han caído las tortillas, las levantamos y no decimos nada? Porque tenemos miedo a que nos peguen. Y la familia se lo come y al rato dice, es como que trae tierrita la comida, algo. ¿Me explico? Temor de que metamos tantas cosas a una bolsa y se rompan. Y se rompió la bolsa y las cosas se cayeron. Pasar vergüenzas. Hay temores normales. Pero los temores de Job no eran de esos.
que los huevos se rompieran, que la bolsa se rompiera. No era un temor que nada más hace pasar vergüenza. Era el de perder lo más valioso que perdió. ¿Qué fue lo más valioso que perdió Job? ¿Qué fue? Sus hijos, su familia. ¿Cuántos hijos tenía? 10 hijos. El temor era de perder, pero aquí viene algo que lo está diciendo. Me ha acontecido lo que yo temía. A lo mejor Job sabía que iban a morir todos juntos. O posiblemente el temor, voy a mencionar otro temor, de que el albañil no hizo la casa como se le pidió. ¿Cómo es que sus hijos murieron? Lo vamos a estudiar ahorita. Yo te voy a preguntar algo. ¿Cuál es tu temor? ¿Sepultar a tus hijos o a tus padres? ¿Sepultar a tus hijos o a tus hermanos? Si Dios nos preguntara, ¿en qué orden quieres despedirte de tus seres queridos? ¿Cuál orden pondrías tú? A todos los queremos. Pero decimos, bueno, espera, mejor prefiero sepultar a mi hermano que a mi hijo. Es mi hijo. ¿Me explico? Pero la Biblia me dice que es una honra maravillosa sepultar a nuestros padres. No es porque yo quiera que se muera mi madre, mi padre, sino es que es la ley de la vida. Que nuestros hijos nos honren en la sepultura. ¿Me estoy explicando? En otras palabras, que es necesario que yo muera primero. Por eso es que de ahí nacen ciertas palabras. Es huérfano, ¿qué significa? Sus padres no viven. Es viudo, ¿qué significa? Su marido, su mujer ya no vive. Pero no se le puede nombrar a un padre, a una madre que sepulta a sus hijos y se queda sin hijos. No existe una palabra. Dijo Job, el temor que yo tenía me vino, me llegó. Dije, si Dios te pidiera un enlistado de cómo te quieres despedir de tus seres queridos, me atrevo a decirte que los últimos que quisieras poner en esa lista son tus hijos. Me atrevo a decirlo. No sé si me estoy explicando. A lo mejor es decir, no, yo prefiero sepultarlos y después a ver quién me sepulta a mí. No sé. Pero una verdad sí sé, es que el temor de que un momento a otro nos digan, venga a ver a ese cuerpo, venga a reconocer esta ropa, eso no quisiéramos ni pensarlo. Pero hay una realidad. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nosotros mismos, un día, en cualquier momento podemos partir de esta vida. Y aquí es donde Dios me llevó a reflexionar algo. Versículo 26 dice, no he tenido paz. Cuando un temor te visita, cuando los hijos tienen temor de que mamá, papá llegue y los van a regañar, ¿qué creen que hacen? Se apuran. ¿Me estoy explicando? Cuando los trabajadores saben que el patrón ya fue el mandado y ya está por llegar, se apuran porque lo que les pidió que avanzaran en lo que él llegaba, ya quería encontrar avanzado. ¿Me explico? Hay temores que nos hacen apurarnos. Y menciono esto porque hay una diferencia. Yo quiero mencionarte algo. Mira, algún día vamos a enfrentar el dolor de un ser querido que se nos adelantó. Vamos al capítulo 1, por favor. De Job, capítulo 1, versículo 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, la fiesta, la pachanga, Job enviaba, ¿y qué hacía Job? ¿Por qué hacía Job eso? ¿Mande? Porque si sus hijos llegaron a hacer algo, había un temor que nadie sabía. Ajá, ¿y si muere?
Ajá, y si ya no regresa de la farmacia a comprar medicamento. Ajá, y si ya no aparece. No sé si me estoy explicando. Creo que los temores de Job lo llevaron a santificar a sus hijos todos los días. Job sabía que un día se iban a morir sus hijos, pero lo que no sabía es que si sus hijos habrán pecado. Me dice una hermana recientemente, no, mis hijos son unos inocentes, criaturas de Dios y están más altos que yo. Le dije, no meta las manos al fuego. Está bien que los quiera tanto, pero no los meta a un nicho. Porque a veces nosotros podemos decir que nuestros hijos son lo más tierno, lo más hermoso, lo más inocente. Que no saben ni qué significa una cuchara. ¿Me explico? Dice la Biblia que Job santificaba a sus hijos todas las mañanas. Versículo 5, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Quizá. Observa esto. Si tú piensas que tus hijos son unos santos, todavía crees en los santos reyes entonces. No importa la edad. De verdad, no pienses que porque tienen 7 años, 8 años, son inocentes. No te enfades por eso, no te enojes. Aprendamos de Job. Si tu temor es que un día te den una mala noticia por tus hijos, aprendamos de Job. ¿Qué significa aprender de Job? Santificar a nuestros hijos, orar por ellos, bendecirlos, recordarles la importancia de tener a Cristo en el corazón. Y que si han fallado, vayan al Salmo 51, pidan perdón a Dios. Porque los cultos en el funeral no van a rescatar su alma del infierno. ¿Me explico? Porque la predicación, aunque venga de nuevo G. Ávila, venga Morris Cerulo, vengan predicadores internacionales a predicar al funeral, no van a rescatar el alma de una persona que va camino al infierno consciente que ha hecho pecado. ¿Tienes temor de que tus hijos fallezcan un día? Entonces actúa de manera correcta como padre. No es decir, ay no, mi hijo no puede ser. Mira, si los maestros te están diciendo algo que está haciendo tu hijo, créelo. Porque los maestros y los amigos de nuestros hijos saben quiénes son realmente. Pero ¿cuál es tu temor? Dijo Job, ese temor que yo temía me sobrevino. Todo junto. ¿Me estoy explicando? Quiero llevarte a otra historia porque quiero que hagamos un análisis, un paralelismo y podamos aprender, por favor. Versículo 29 me dice de un capítulo del primer libro de Samuel. A ver si ubicas el capítulo. Creo que sí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Vean lo que hizo este padre. Y me atrevo a decirte que tenía temores también con sus hijos. Dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Ya ubicaste el capítulo. Primer libro de Samuel. Dije que estaba en el versículo 29. Le está diciendo Dios a este sacerdote, has honrado a tus hijos más que a mí. Mira, vamos a hacer una pausa aquí. Job no estaba viviendo en un santuario, en un templo. Job estaba en su casa, en su parcela, en su tierra. Él tenía que hacer un altar. ¿Qué significa hacer un altar? Construirlo, santificarlo para poder hacer sacrificio para santificar a sus hijos. Este sacerdote llamado Elí, ¿en donde vivía? En el templo. Le decimos ahora actualmente, en la casa pastoral. ¿Le agarraba lejos el altar?
No. ¿Acaso no tenía ahí animales para sacrificios? Sí. ¿Qué le costaba a Elí levantar sacrificio por sus hijos? Te pregunto, ¿lo hacía? Quiero que aprendamos de estos dos hombres. Porque me atrevo a decirte que a los dos les llegaba pensamientos. ¿Y sabes por qué? Elí sabía bien que sus hijos andaban mal. Y lo que la ley dice del hombre, de la mujer que fallara la ley, ¿cuál es la sentencia? Va a morir. Al hombre que fuera encontrado en pleno acto pecado sexual, ¿qué podía hacerle cualquier persona? ¿Matarlo? ¿Cómo? ¿Ese era culpable por haber matado a un adúltero? No. Porque lo encontraron, dice la ley, en pleno acto de adulterio, pecando, fornicando. ¿Qué dice de las personas que fueron descubiertas por un pecado sexual? Dice la Biblia que fueron descubiertos. Y dice la Biblia, si la mujer no gritó, participó voluntariamente, ¿qué tenía que pasar? También iba a morir. Elí sabía la ley de Dios. Sigamos leyendo, por favor. Le dice Dios a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dice el versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho de tu casa, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Escucha bien esto. Y a los que me desprecian. Todos fallamos. Todos. Pero ¿por qué desprecias a Dios? ¿Por qué tus hijos desprecian a Dios? Observa lo que Dios está hablándole a Elí. ¿Cuál es el punto, el por qué Dios está enfurecido con los hijos de Elí y con Elí? Porque despreciaron. En otras palabras, mira, el adulterio puede ser perdonado y te puedo dar gracia. ¿Me explico? Porque eran los pecados sexuales de los hijos de Elí. Puedes alcanzar gracia. Pero donde no se alcanza gracia, y te lo voy a explicar, por menospreciar y despreciar la presencia de Dios. No es porque Dios no quiera darte gracia, no, es que te voy a explicar algo. ¿Cómo quieres que el tratamiento te haga efecto si no te lo tomas? El hombre, la mujer que desprecia la presencia de Dios, no se acerca a Dios. Y aunque Dios esté a su lado, no va a haber resultados en la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Podrás hincarte a orar, pero si no valoras la presencia de Dios, la oración no va a tener efecto en tu vida. Podrás ayunar, pero si no valoras la presencia de Dios, de nada servirá el ayuno. Todo lo que hagas por Dios y en la obra de Dios, si no valoras lo que está diciendo Dios, menospreciaron mi presencia, va a haber consecuencias. ¿Qué le pasó a Elí y a sus hijos? ¿Murieron? Léelo, por favor. Versículo 34, ¿qué dice? Hay algo más que no menciona esta lectura. Una nuera estaba embarazada y con la noticia del marido muerto, se murió. Estaba escuchando Elí la noticia y se murió. ¿Cuál es la diferencia entre Elí y Job? A los dos se le murieron los hijos. Solamente a uno se le murió la nuera.
Y a ese único que se le murieron los hijos y la nuera, también se murió. ¿Quién lo sepultó? La Biblia no lo dice. No sé si me estoy explicando en esto. ¿Cuál es la razón para que no estorbes a tus hijos? ¿Cuál es la causa para que no exhortes a tus hijos? Para que le digas a tu hijo, ahí está bien, no hay problema, vete pero cuídate. No vayas a tomar, no vayas a fumar, no vayas a chismear, no vayas a ir más allá. Es mejor decirle a tu hijo, no vas. Es mejor decirle a tu hija, no vas. Porque hay un temor que como padre, como Job, tienes. No sé si me estoy explicando. Es verdad que a nuestros hijos no los vamos a vigilar 24 horas para ver si van a ver o no va a haber cosas sucias en casa o van a hablar. No sé si me explico. No vamos a vigilarlos. Pero ¿qué pensaba Job? Fíjate bien. A lo mejor pecaron. ¿Me explico? A lo mejor le fallaron a Dios. Y a él no le costaba ir, construir un altar y poner un sacrificio. Todas las mañanas hacía eso. Elí, que tenía el altar, Elí, que tenía todo, no lo hizo. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el mensaje que nos dejan estas dos historias? Dice la Biblia, volvamos a Samuel, por favor. Versículo 32. Dice, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¿Qué le está diciendo con el versículo 32? Que sus descendientes iban a morir jóvenes. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que con esos temores, no puedo negar que Elí no tuviera esos temores. Oye, mi hijo anda mal, mi hijo anda pecando, ya, yo sé que va a morir. No se preocupó por su alma. ¿O sí? En Deuteronomio encontramos un versículo que dice, guárdate y guarda tu alma, y enseñarás esta ley a los hijos y a los hijos de tus hijos. Pero no le enseñamos la ley de Dios a nuestros hijos. Es verdad que nuestros hijos se duermen y se siente feo despertarlos. Eso es verdad. Yo recuerdo que cuando me dormía, a veces a propósito me iba a dormir luego para que no me despertara. Y llegaban mis hermanos y me movían hasta que me levantaba. Vamos a leer y vamos a orar. Me hacía el que no podía leer. Y nadie seguía con la lectura hasta que yo terminara mi versículo. Yo esperaba que mi papá me dijera, a ver, pues ya estás medio dormido, que lea a tu hermano el versículo que sigue. Lo vas a leer. Esa disciplina que todas las noches mi padre hacía con nosotros en casa, me ha ayudado a tomar decisiones correctas. Estórbale a tus hijos. Enséñales. Santificarlos es decirle, no está bien lo que estás haciendo. ¿Qué dijo Elí de sus hijos? Hijos, no escucho nada bueno de ustedes. Pero en ningún momento les dijo, van a dejar de trabajar aquí, se me van a ir afuera del templo. En ningún momento los corrió diciéndoles, este es un lugar santo. No se los dijo. ¿Me estoy explicando? Si tus hijos y tus hijas andan mal y no se arrepienten, andan mal y quieren seguir esa vida, te siguen llegando y se burlan de ti, se burlan de Dios, se burlan de todos los principios bíblicos. No consientas como Elí. Habla la verdad. ¿Sí me explico? Y si algún día empieza a vivir las consecuencias de su pecado, de su tiempo libre, que no tiene control, quiere llegar a la hora que sea, recuérdale quién es Dios. Quiero que regresemos a la lectura, por favor. Volvamos a Job.
¿Qué sabemos de Job? Que era un hombre justo, recto, fiel, íntegro, temeroso de Dios. ¿Tenemos esas características nosotros? Hablo como padres. Para decir, no, pues la verdad, no, hermano. Posiblemente entonces eso es lo que esté pasando por la causa siguiente, que nuestros hijos no pueden ver tampoco en nosotros un ejemplo a seguir. Estamos en el capítulo 1. En el versículo 5, ¿qué dice Job? Quizás, él no estaba asegurando que pecaron, Él nomás dijo, probablemente, pecaron. A lo mejor hablaron blasfemias contra Dios en su corazón. Fíjate hasta dónde Job pensaba. Job no se imaginaba a sus hijos santos, no. Job se imaginaba a sus hijos como pecadores. ¿Sí me explico? Quizás le rompieron el vidrio a la vecina de su ventana ahí en la casa. Quizás le rompieron el foco al vecino afuera de su casa. En otras palabras, Job decía, quizás mis hijos son tremendos, traviesos, groseros y no lo sé. Pero si tú dices, ay, mi hijo no puede ser, mi hijo es bien buena gente, mi hijo, no, estás mal. Te voy a poner en el espejo de Job. Que si te dijeron, oiga, vecina, su hijo, perdone, vecina. Oiga, que te diga el maestro, oiga, venga porque, perdóneme, maestro, ¿qué podemos hacer? Estábamos en una reunión de padres de familia y todas las quejas sobre la maestra tiene un listado. Yo en mi mente, Señor, que no mencionen a mi hija, que no mencionen a mi hija, Señor, que no mencionen a Keila, que no mencionen a mi hija, que no mencionen a Keila. Y me pasó como Job. El temor que tenía me vino. Y yo recordé a Job, soy sincero, porque dije, Señor, lo que no quería, eso me vino. Toledo, Carvajal, Keila Maday. Ay, don Elías. Y cuando me dicen, ay, don Elías, no sabía si era agua fría o agua caliente la que me estaba corriendo por el cuerpo. El pastor, el del comité de padres de familia, el que ha dado terapia a otras personas ahí mismo en la escuela porque tienen problemas. Yo dije, ¿y por qué voy a sentir esto? Es mejor que me digan lo que yo no sé de mi hija. ¿Sí me explico? Es mejor que me digan lo que yo no sé y así corregir. Me levanto y le digo a la maestra, maestra, por favor, todos los desastres que haga mi hija, apúntemelos. Porque yo ignoro lo que mi hija es en la clase. Los demás compañeros padres de familia se me quedaron. Mientras otros decían, no maestra, mi hijo no, sáquelo de esa lista. Porque ya nos habían dicho que le iban a llevar a la dirección si no cambiaban. Otros defendiendo a sus hijos y yo todavía diciéndole, apúnteme todo lo que ella haga. Cuando me di cuenta de la lista que llegó a la dirección, el nombre de mi hija no estaba. Yo nunca le dije a la maestra, sáquelo. Yo le dije a la maestra, oiga, ¿por qué sacó a mi hija de la lista? Dice, porque yo sé quién es su hija. Y yo sé que todo esto que hizo fue más por quedar bien con sus amigos. Porque sé quién es el que produce las ideas. Pero ¿qué decía Job? Quizás le rompieron el lápiz a su amigo. Quizás, estoy usando el mismo tipo de pensamiento, ¿no? Quizás le robó la pluma al compañero o se la pidió prestada y se le olvidó devolvérsela. Porque eso puede pasar. No es que mi hijo sea ladrón, un ratero, un robaplumas, no. Se nos olvida regresarlas a veces. Pero mientras ya está el reporte. Eso es una verdad. ¿Qué decía Job? Por si fallaron a Dios. Veamos el temor de Job. Por favor, acompáñame. Versículo 13. Hacemos un análisis. Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían.
vino en casa de su hermano. Esto me indica que entonces cada quien ya tenía su propio mundo. Lo que sí la Biblia no dice que si tenían hijos o tenían familia, pero eran independientes. En otras palabras, aunque tus hijos vivan lejos de ti y no se hayan casado, hay que seguir orar por ellos, santificándolos. Amén. Dice el versículo 13, el panorama. Versículo 19, ¿qué dice el versículo 19? Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. A ver. Azotó las 4 esquinas. Entonces a lo mejor Job tenía temor de la casa, que la casa se cayera, quién sabe. Pero yo creo que Job no le lloró a la casa. No creo que Job haya lamentado por la casa. Ay, este albañil ingrato me cobró tanto y se cayó en el terremoto. No, el temor de Job era lo que más amaba, sus hijos. Sigue leyendo, por favor. La cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí viene el chismoso. Ahí viene el metiche. No, ahí viene el mensajero de Dios. Y si el mensajero de Dios un día va a ser el ministerio público, si el mensajero de Dios un día va a ser del CEMEFO, si el mensajero de Dios un día va a ser el médico, no le reclames a Dios, porque eran tus temores que ya cobraron vida, que ya se hicieron realidad. Pero habrás hecho lo mejor porque pudiste a tiempo santificar a tu hijo para ese momento. ¿Me estoy explicando? Tú no sabes si algún día tú vas a ser recogido pronto y tus hijos van a quedar pequeños, chicos. Tú no sabes si un día que Dios te recoja a ti, tus hijos ya habrán tenido su carrera profesional, una oficina, un salario estable. No lo sabes. Son temores que tenemos como padres. Pero lo que la Biblia me enseña a través de Job es que cuando llegue ese momento, yo esté preparado, mis hijos estén preparados. ¿Qué vemos en Job? Un hombre que nunca renegó contra Dios. ¿Le dolieron sus hijos? Sí. Todavía viene su mujer y le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dice Job? Me imagino a Job tan sereno diciéndole, ay mujer, meneando la cabeza. A lo mejor ha de haber dicho, mejor te hubiera dejado desde hace tiempo. No valías la pena. Pero a pesar de todo eso nos enseña una gran lección. ¿Quién es Job? Me atrevo a decirte que aún en el libro de Job le faltan más adjetivos, porque es un gran hombre que tuvo fe, tuvo paciencia, tuvo perseverancia. Lo leemos en el libro de Job, cuántas veces su mente divagó hablando cosas, pero nunca habló mal contra Dios. Prefirió maldecir su día de nacimiento que a Dios. Ese coraje, esa furia, esa impotencia por sus hijos muertos lo llevaron a maldecir el día que nació, pero no a Dios. ¿Me explico? Duele. Apenas me di cuenta de una situación trágica y escuchando al pastor comentando la historia con otros compañeros, dice, pero ¿sabe qué fue lo sorprendente? Dice, en su bolsa de su camisa llevaba un Nuevo Testamento. Y dijo el pastor, el papá de esta familia tiene la esperanza de que arreglaron cuentas con Dios. Cuando yo escuché la historia dije, yo también quiero creer eso, porque yo quisiera que un día, que mi temor de que mis hijas fallezcan, se me haga realidad, también tenga la seguridad de que mi hijo, mi hija está en el cielo. ¿Me estoy explicando? La pregunta que me han hecho como pastor, ¿usted cree que mi hijo está en el cielo? Como si yo tuviera acceso al cielo. A ver, espérame, déjame verlo. No, fíjate que no lo veo, espérame. No sé si me explico. Ah, ya lo vi, sí, fíjate que sí. Es difícil de responder eso. ¿Tienes temor de que tus hijos mueran? Te pregunto, ¿qué prefieres ser, como Elí o como Job? Ver la realidad de la vida.
pero prepararnos para eso. Elí sabía la realidad de la vida, pero no preparó a sus hijos para eso. ¿Me estoy explicando? ¿O tú crees que los hijos de Elí se fueron al paraíso al lado de Abraham? Allá a ayudarle a Moisés a levantar sus manos. No. Es muy claro la ley. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 4 al versículo 5. ¿Qué es lo que busca Dios? Fíjate lo que Dios busca. Que gobiernen bien su casa. Dice Primera Timoteo 3, 4. Que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? ¿De qué? De la iglesia de Dios. Hay una responsabilidad en los pastores. Hay una responsabilidad en el líder. Y yo quiero que comprendas, este versículo también es aplicable a cualquier miembro de iglesia. Porque un hombre que no tiene a sus hijos en sujeción, ¿con qué cara puede evangelizar? ¿Con qué libertad puede decirle a otra persona, mira, Dios puede sanar a tu hijo, Dios puede hacer esto? No tiene libertad. No sé si me explico. Hay personas que le dicen, mejor vete a buscar una iglesia, porque ellos mismos no tienen libertad de hablar el evangelio. Job tenía libertad de hablar de Dios. ¿Cómo es que Dios vino a bendecir a Job? ¿Cómo es que le trajo la bendición? Dice la Biblia, cuando Job oró, ¿por quién? Les hace falta más de leer Job. Por sus amigos. Cuando él oró por sus amigos, ahí se acabó todo. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó. Si fue un día, 7 días, 14 días, un mes, 3 meses. Lo que sí la Biblia me dice es que Job tenía la frente en alto para volver a orar al cielo. Job tenía paz en su corazón para poder doblar rodillas y decirle al Padre, Padre, vengo a pedirte por mis amigos. ¿Sabes por qué? Porque él sabía quién es Dios. Si tú sabes quién es Dios, enséñale a tus hijos que conozcan a Dios. Y si les tienes que estorbar, estórbales, pero no seas maldición a tus hijos. La muerte no es maldición para ti. ¿Me explico? La muerte debe de ser de bendición. Por eso es que en Job encontramos después de que solamente Dios le repuso 10 hijos, porque esos primeros 10 estaban en el cielo. Hoy me atrevo a decírtelo con toda seguridad, que Job está rodeado de sus 20 hijos, porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos pecados habremos tenido, habremos sumado en toda nuestra vida? Lo importante es pedir perdón y honrar la presencia de Dios. David fue el consentido de Dios, un hombre adúltero. ¿Sabes por qué? Porque se humillaba a Dios y pedía perdón. Pero lamentablemente no vemos en David un hombre que le impedía a sus hijos. Eso no lo vemos en David. ¿O sí? ¿Qué vemos en David? Un hombre distraído con sus hijos. ¿Cuál ejemplo quieres seguir? ¿El de Job o el de Elí? Ponte de pie. Hace tiempo escuché unos balazos cerca de la casa. Minutos después me doy cuenta que era el muchacho, el hijo de una hermana de la iglesia. Inmediatamente tomé la bicicleta, me fui ahí, estábamos a unas 2 cuadras. Y me dice la mamá llorando, hermano, mi hijo, mi niño, mi papacito, llorando, deshaciéndose en lágrimas. Tuvimos que esperar que llegaran las autoridades para levantar el cuerpo. Pero ahí estuve apoyando a la familia, preparando todo, ya la realidad estaba. Vamos a preparar la casa, le dije, hermana. No, espérese. No quería que arregláramos la casa, se negaba todo. Le decía a su hermana cuando llegó, hermana, te lo dije, esto iba a pasar, ya lo sabías.
Vamos a arreglar la casa y no te voy a pedir permiso. Te voy a decir en dónde vamos a velar a tu hijo. Fuimos con su hermana, arreglamos todo y comenzaron a llegar las familias, conocidos. Hasta por la noche nos entregaron el cuerpo de este muchacho. Al otro día, ya para ir al sepelio, me dice la hermana: pastor, ¿podemos llevar a mi hijo al templo? Inmediatamente intercepta a su hermana y le dice: no, ni lo pienses. Tu hijo nunca quiso de Dios. Le dijo la hermana: hermanita, si tú no me apoyas, ¿quién me va a apoyar? Yo necesito que mi hijo vaya al templo. Y le dice a su hermana: ¿ya para qué? Agradece que hicimos cantos y predicaciones. No es por él. Él ya no los necesita. A él de nada le sirve llevarlo al templo. Le dije yo a la hermana: hermana, lo siento. Dios honra a los que le honran. No puedo llevar su hijo, el cuerpo de su hijo, a dar gracias a Dios por su vida. Lloró, se fue al ataúd antes de tomarlo para salir al panteón y le gritaba a su hijo: hijo, perdóname, porque nunca te obligué a ir conmigo a la iglesia. Nunca te forcé a llevarte a la iglesia. Y siempre te dejé con tus amigos para hacer tarea. Y le gritaba. Se acerca a su hermano, el que quedaba mayor ahora, y me dice: pastor, ¿me puedo bautizar? Le dije: sí. 15 días después, 3 hermanos de ese muchacho habían confesado a Cristo como su Salvador y se bautizaron. Triste historia, una realidad. No sabemos qué va a pasar a la vuelta de la esquina con nuestros hijos. Con nosotros mismos no lo sabemos. Pero te pregunto, ¿acaso no te ha llegado el temor de eso? ¿De que estemos en medio de una balacera? Yo ya lo viví, no una, en varias ocasiones. Yo sé lo que se siente, el temor que se vive en medio de los balazos. Pero una cosa sí sé, es que mi alma está preparada para encontrarse con Cristo. Pero tus hijos, vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor. Que esta palabra, Señor, no es el día del niño, no es el día del padre, no es ningún otro día. Es solamente un día especial porque tú nos has hablado. Tú nos has llevado a reflexionar que hay que ver con realidad la vida de nuestros hijos. Quizás fallaron, quizás discutieron, quizás se pelearon con alguien, quizás estén teniendo un rencor, un resentimiento en su corazón, quizás estén ya preparando un pecado, programándose para irse desenfrenadamente a hundirse en el pecado. Pero hay algo que me enseña Job, es que todas las mañanas clamaba, intercedía, todas las mañanas se levantaba delante de ti para santificar a sus hijos. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo cómo santificar a nuestros hijos. Todas las mañanas poder hablar con ellos, todas las mañanas recordarles tu palabra, todos los días recordarles la importancia de pedir perdón, de humillarse delante de ti todos los días. Mi Dios amado, valorar tu presencia todos los días. Y no nos pase como Elí, no nos suceda como Elí, que mueren los hijos, muere la nuera y muere él también. No, mi Dios, qué trágica noticia para la familia, sepultar 4 personas juntas. Mi Dios amado, esto es triste, esto es doloroso, vergonzoso. Mi Dios amado, siendo el sacerdote, siendo el que santificaba los sacrificios, siendo quien llevaba al pueblo en adoración, en la alabanza, siendo el que predicaba y leía la ley ahí en el santuario, en el templo, vino a morir con sus hijos porque no les estorbó. No queremos que nos pase a nosotros lo mismo, que los temores, los miedos que sucedan, mi Dios amado, nos encuentren como Job, firme, sólido, estable, Padre, y que podamos ser permanentes, Señor, fieles a ti.
Mi Dios amado, que tu Espíritu Santo nos ayude a ser mencionados, que la gente pueda hablar de nosotros, como podemos hablar de Job, un hombre fiel, íntegro, constante, perseverante, que no desconocía y no se espantaba por los pecados que pudiera escuchar de sus hijos. Lo que sí, mi Dios amado, es que era un padre que amaba a sus hijos. La salvación, la eternidad para vivir con ellos estaba en su corazón de Job. Por eso lo santificaba, por eso clamaba a ti, que nosotros aprendamos de ello, que nosotros podamos, Señor, santificar a nuestros hijos en ti, mi Dios amado. Y si al rato nuestros hijos nos dicen algo que han hecho, podamos abrazarlos, perdonarlos y decirle: voy a estar contigo porque me interesa tu alma, me interesa rescatarte y que vivas por la eternidad con Cristo. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a aprender más de estas historias.